¿Sale? Ahí le dan a aceptar. Los que puedan tener su pantalla abierta, se los agradecería. Sé que algunos están ya llegando y están así como que no queriendo salir a pantalla, pero los que puedan, por favor, para que no me vea yo solito. Espero que estén bien. ¿Cómo están? Bien. Ok, pues vamos a abrir la palabra. Bien, Paz. Gloria a Dios, Chuchito. Gloria a Dios. Qué gusto verles. Vamos a abrir la palabra en Hebreos, capítulo 11, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 5. Recuerden que estamos viendo el tema de la vida de Enoc, y Enoc, el hijo de Jafet, séptimo de la séptima generación desde Adán. Y este Enoc, así en resumen, solamente se menciona pocas cosas de él en la Biblia, pero las cosas que se mencionan son contundentes en su vida. Ya vimos que en el Génesis capítulo 4 y 5 se menciona de que Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios y no vio la muerte. Aquí en Hebreos podemos ver otra vez cómo se menciona esto. Y vemos en en el único capítulo de la epístola de Judas, vemos que Judas dice que Enoc profetizó de una generación mala y perversa. Y nosotros notamos ahí algunos puntos importantes. Número uno, que Enoc caminó con Dios. Ya vimos ese tema. El segundo punto fue que Enoc profetizó. Y el tercer punto que estamos viendo es que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminó con Dios, quiere decir que lo estamos repasando, que caminar con Dios es estar de acuerdo con Dios. Estuvo bajo la voluntad de Dios, caminó de acuerdo con Él, estuvo de acuerdo con Él, y en la relación de hombre a Dios estuvo sometido a su voluntad. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y estar de acuerdo significa estar en pacto de amistad. Tú me agradas, yo te agrado. Tú no me ofendes, yo no te ofendo. Ese tú caminas en el pacto que yo tengo contigo y los dos nos beneficiamos. Yo pongo el hombro, tú pones el hombro. Y esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Luego, esa relación de intimidad nos lleva a un, vamos a llamarla así, a una unión de amistad, de relación tan íntima con el Señor, que hace que nosotros sepamos sus secretos, que hace que nosotros conozcamos sus planes, que hace que nosotros conozcamos lo que Él planea hacer, cómo se siente, y nosotros transmitirlo. Por eso captamos esa parte de que Enoc profetizó. La importancia de profetizar es precisamente tener tal intimidad con el Señor que nosotros podamos de verdad conocerlo, de verdad conocer sus planes, de verdad conocer su corazón, y que podamos transmitir ese conocimiento a otros. Y eso fue lo que Enoc hacía. Les platicaba yo las veces pasadas que hay varios libros que se pueden considerar como apócrifos o pseudoepigráficos. No quiere decir que estén prohibidos, pero puedan incluso en algún momento fueron parte de algún canon bíblico, pero fueron sacados quizá por alguna cuestión que no se consideró inspirado por el Señor.
Y ahora lo que tenemos es la Biblia completa, pero tenemos esos libros que están ahí, que son históricos, que complementan quizá un poco la fe. Y de lo que habla ahí esos libros que pudieran ser tradicionales de la cultura hebrea, hablan de que Enoc se iba, o sea, se desaparecía 2 días y regresaba, 3 días, regresaba, estaba un tiempo con su familia y se volvía a ir, regresaba, volvía a ir y desaparecía cada vez más los, las desapariciones o retiros que él hacía con el Señor, porque se iba a orar, se iba a retirar y se encerraba en un retiro para estar con el Señor y se alejaba de la civilización, se alejaba de todo. Eso a mí me recuerda mucho cómo el Señor Jesús también se iba por las madrugadas y se alejaba de la ciudad, subía al Monte de los Olivos y ahí oraba. Pues esa era una práctica, era un tipo de cómo era la práctica que se hacía de búsqueda del Señor. Y esa práctica nosotros tenemos que hacerla, hermanos. Nosotros tenemos que buscar un tiempo de intimidad con el Señor. No podemos decir que tenemos una relación, no podemos decir que somos cristianos, no podemos decir que tenemos una relación con Dios si no lo buscamos de la misma forma en la que Enoc lo buscaba. No podemos decir que estamos caminando con el Señor y mucho menos pensar en profetizar. El punto es que en en estos libros, decía que cada que Enoc se iba, su gente se quedaba esperándolo a que él volviera con noticias de parte de Dios. Y cuando él regresaba y derramaba una sabiduría impresionante que la gente cada que él regresaba se reunía. No solo su familia, sino todo el pueblo se reunía para escuchar lo que él traía de parte de Dios. Y él les traía palabras de consuelo, palabras de exhortación, palabras de rectitud, les tiraba la plomada para que rectificaran sus caminos, les fortalecía la fe, les infundía ánimo, les infundía paz, amor, o sea, él reflejaba la gloria de Dios, era un hombre que era un espejo de la gloria de Dios. ¿Qué pasaba con Enoc? Pienso yo que cada que nosotros nos encontramos con el Señor, debe de haber un cambio en nuestro ser, en nuestro semblante. Moisés, por ejemplo, cuando entraba al tabernáculo y veía la gloria de Dios, y dice el libro del Éxodo y del Deuteronomio que hablaba cara a cara con Dios como si fuera un amigo. Y cada que él salía, su rostro brillaba y resplandecía de la gloria de Dios y tenían que taparlo. Cada que esto sucedía, era más y más y más el cambio y el semblante de Moisés era mayor. Entonces, yo me imagino que Enoc así le sucedía. Entonces, Enoc traía esa bendición de caminar con Dios, de profetizar porque tenía una intimidad con el Señor. El punto de lo que aquí estamos hablando, hermanos, es que, eh, permítame tantito, de lo que aquí estamos hablando, hermanos, es que no es que tú y yo profeticemos de una manera en la que nos paremos en la iglesia y digamos, dice el Señor, así dice el Señor, aleluya, que tú vas a hacer. No, no, eso en última instancia no es lo que Dios quiere. En primera instancia lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos una intimidad con Él. El tipo vamos a llamarla así, profecía o de el estado de profetizar, entre comillas, es esa relación que tenía Ananías
por ejemplo, en el capítulo 9 de Hechos. Si ustedes lo buscan, ahí habla de la conversión de Saulo de Tarso. Pero hay una persona importantísima ahí que marca la vida de Saulo después de haberse Saulo encontrado con el Señor Jesús. Y este era el famoso Ananías, que solo aparece en ese capítulo. Solo aparece en ese capítulo. Entonces, al aparecer en ese capítulo, lo único que se ve es que estaba Ananías en su casa, en el sitio de la intimidad, orando con el Señor. O sea, estaba hablando con el Señor. Y el Señor le dice a Ananías, quiero que vayas a tal y tal y tal lugar. Vas a encontrar a esta persona que se llama Saulo de Tarso, que está así, así y así. Y Ananías le responde y le dice, Señor, pero es que ese Saulo de Tarso que tú me dices está persiguiendo a la iglesia, es un asesino, es un perseguidor de la iglesia, si yo voy me va a matar. Y el Señor le contesta, Ananías, quiero que vayas, ve porque yo lo he escogido para que se hable de mí ante reyes, ante naciones, ante otras personas gentiles, y para que entienda y aprenda el costo de lo que significa servirme a mí. Ananías obedece y se va. El punto de ser una persona como Ananías o como Enoc es que tenía un nivel de intimidad, y yo se los he dicho muchas veces. Nosotros como varones hemos llegado a tener ese nivel de intimidad. La pregunta, o sea, pregúntatelo a ti, o sea, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Nuestro nivel de intimidad con Dios es al punto de hablar con Él y de que Él nos mande a hacer cosas y de que Él nos diga lo que quiere hacer con personas, que Él nos diga sus planes. Llegamos a ese punto de escucharlo, porque muchos aquí dicen, ay, Dios no habla hoy. Hay denominaciones que dicen, Dios solo habla por medio de la palabra, pero no habla de voz audible. Y perdónenme, pero el Señor habla por medio del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender bien esa parte nosotros. ¿Qué estamos haciendo en nuestra relación con Dios? ¿Qué nos hace falta? Que no lo estamos oyendo, que no lo estamos oyendo. Y al no escucharlo, no estamos sometidos a su voluntad. Por eso la importancia de que caminar con Dios, sí. Caminar con Dios porque estás de acuerdo con Él. Enoc profetizó, sí. Y más sí, porque el mismo Saulo de Tarso, Pablo, decía, yo quiero que todos profeticen. Más que hablar en lenguas, yo quiero que todos profeticen. Pero el secreto de que todos profeticen no es de que todos estén, ah, sí, Dios, aleluya, yo soy profeta, así dice el Señor, ajá, no, sino que nosotros tengamos esa intimidad, ese grado de intimidad como lo tuvo Ananías o como lo tuvo Enoc. ¿Quieren otro ejemplo que se los decía la vez pasada? Simeón el anciano. Simeón el anciano estaba ya de ya casi por morir, no sé si 80 años, una cosa así, y dice ahí el versículo, o sea, el capítulo es la escena cuando José y María llevan al niño, a Jesús, a presentarlo al templo. Lo presentan en el templo, están entregando la ofrenda para la purificación de María como mujer y la ofrenda para presentar al primogénito. Y allí estaban.
Y entró Jesús por primera vez a la sinagoga, estando de bebé. Pues esa escena, que creo que está en Lucas o en Mateo, algo así, esa escena, en esa escena entra Simeón, este ancianito, que era un hombre, dice ahí, que era lleno o fue lleno del Espíritu Santo y fue traído por el Espíritu, dirigido por el Espíritu, dice. Y entonces dice, exclama al ver al niño, ahora puedo ya morir tranquilamente porque mis ojos han visto al Rey o a la salvación de Dios, al Mesías. ¿Qué, qué quiso decir entre líneas este Simeón? Bueno, Simeón era un hombre anciano, ya se quería morir y el Señor no lo dejaba morirse. Fíjense, el Señor, nuestro Dios, no dejaba morir a Simeón, porque Dios le había prometido que antes de morir vería la salvación de Dios, o sea, vería al Señor Jesús. A este Simeón, ya de años, y quién sabe desde cuándo el Señor le había revelado ese secreto, ahí estaba en su casa. Y el día que José y María entraron al templo, el Espíritu no le avisó a nadie, no le avisó al sacerdote, no le avisó nadie más, no le avisó ni José ni María, no le avisó nadie más que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo, ven, este es el momento. La emoción de Simeón, ay hermano, es que a mí esa parte a mí me emociona mucho porque me llega. Es una persona anciana que está esperando morir, que no le tiene miedo a la muerte, que sabe que si se muere va a pasar con el Señor. Pastor David, perdón. Dígame, hermano. Lucas 2 del 25 al 32. Lucas 2 del 25 al 32. Gracias, hermano. Gracias. Ahí está esa historia. Este varón no le tenía temor a la muerte. Simplemente estaba esperando el momento. Sabía que cuando el Señor le mostrara su salvación, a las pocas horas o a los pocos días, ya sería el momento de irse, de morir y pasar a la presencia de Dios. Eso es importantísimo que lo entendamos. Simeón está en su casa esperando desde hace quién sabe cuánto tiempo la promesa de Dios. El Espíritu Santo todos los días le hablaba y le consolaba y le daba paz y le daba tranquilidad y él esperando en él. Simeón esperando en el Espíritu, esperando todos los días, viviendo, orándole al Señor, siendo fiel, creyendo en la promesa que quién sabe cuándo vendría. Pero un día, ese día que el Señor Jesús de bebé fue llevado a presentar, el Espíritu le dijo a Simeón, Simeón, ven, ya llegó el momento. Y Simeón le creyó al Señor, le creyó al Espíritu y caminó, agarró sus cosas y caminó hacia la sinagoga y caminó hacia donde estaban ellos porque fue guiado por el Espíritu. Y cuando llegó y vio al niño, supo quién era. Supo quién era. Permítame, voy a mandar tantito la liga. Permítame. ¿Cómo supo Simeón? Pues era una relación con él. Cuando supo quién era, vio al niño, empezó a profetizar. Es el mismo patrón
de Enoc, profetizó. Caminó con Dios, profetizó. Estuvo de acuerdo, profetizó. Guardó una relación íntima. Y el sentido de que Enoc profetizó es la relación íntima. Ahora, Enoc en Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero dice aquí, independientemente de que no vio muerte, de que fue el primer arrebatado, eso lo vamos a ver después. Dice aquí, antes que fuese traspuesto, o sea, antes que fuese arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vez pasada vimos, basado en Tercera de Juan, capítulo 1, si mal no recuerdo, vimos cómo ahí en ese capítulo se mencionan 5 clases de testimonio, 5 clases de testimonio. Y vemos también cómo en ese capítulo se menciona también 5 veces la verdad. Entonces, es en Tercera de Juan, capítulo 1. Vimos el testimonio de los hermanos, vimos el testimonio de la iglesia, vimos el testimonio de todos, vimos el testimonio de la verdad y vimos el testimonio de los ministros. No me voy a regresar a ahondar a eso porque ya lo estuvimos viendo, pero en ese capítulo se mencionan esas 5 clases de testimonio. Y vemos que en ese capítulo de Tercera de Juan capítulo 1 habla de un tal Gallo y dice Juan, el que escribe la carta, que él se alegra de ver cómo Juan anda en la verdad y que se mueve en la verdad y que hizo la verdad suya y que por andar en esa verdad tenía estos 5 testimonios. Estos 5 testimonios. ¿De acuerdo? Esos 5 testimonios. Ahora, todos esos 5 testimonios son parte de nuestra vida como cristianos. Si nos hacen falta 2 de 5, tenemos un problema. Si nos hacen falta 4 de 5, tenemos un problema. Y si nos hacen falta los 5, estamos perdidos. Tenemos que corregir, tenemos que estar ahí. Tenemos que corregir nuestra vida. O sea, es decir, el testimonio de los hermanos, es decir, estos hermanos que no son parte de la iglesia, de nuestra iglesia, pero son hermanos en Cristo de otras iglesias. El testimonio de la iglesia, cuando la iglesia sabe quién eres tú y da testimonio de ti. El testimonio de todos, cuando está la iglesia y todos los demás, es decir, los que están dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Debe de haber una congruencia con esto. Luego, el testimonio de nosotros los ministros. Cuando hablamos la vez pasada de que yo como pastor debo dar testimonio de ustedes, cómo se comportan, cómo es su vida. Y si ustedes no están cercanos a mí, si ustedes no me expresan su vida, no me abren su corazón, no se me acercan, yo puedo estar orando por ustedes, pero santo, ¿qué puedo orar por ustedes si no conozco lo que ustedes hacen? ¿Verdad? Entonces, uno como cristiano debe tener estos 4 testimonios y número 5, el testimonio de la verdad. De hecho, en Tercera de Juan capítulo 1, dice que la verdad daba testimonio de la vida de Gallo, de que Gallo andaba en la verdad. O sea, la misma verdad daba testimonio. Y a mí me llama la atención porque en ese capítulo se menciona 5 veces testimonio y 5 veces la verdad. Y luego me llevó el Señor a Primera de Juan, capítulo 5, y por cuestiones de tiempo, ¿sí? No voy a leerlo todo, pero voy a ir mencionando los versículos.
Y ustedes ayúdenme a buscarlo. Primera de Juan capítulo 5. Estamos viendo que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vez pasada iniciamos este tema y mencionamos 5 clases de testimonio basados en ese capítulo de tercera de Juan capítulo 1. Ahora nos estamos moviendo a primera de Juan capítulo 5. Y en el versículo 6 dice que el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. En tercera de Juan, capítulo 1, vimos que la verdad misma daba testimonio de la vida de este hombre Gallo. Puedo decir que Gallo era un hombre de Dios como Enoc. Puedo decir que Gallo tuvo también testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque cumplía con una congruencia de los 5 testimonios que se mencionan ahí. El de los hermanos, el de la iglesia, el de los apóstoles, el de la verdad y el testimonio también de todos. Eran 5. Pero de todos esos, el más importante era el de la verdad. Y aún la verdad misma. El Señor Jesús dijo, he aquí yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el camino, soy la verdad. Pero aquí en primera de Juan, versículo 6, dice, el Espíritu es la verdad. Es una cosa tremenda. A mí eso me gusta mucho porque todo este enredijo me lleva a creer más en mi Señor. Dice, versículo 6, el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu da testimonio de Jesucristo. Versículo 7 de primera de Juan capítulo 5. Ayúdenme a leerlo. Versículo 7, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Por eso es que el Espíritu es la verdad y por eso es que el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estos 3 son uno. El Padre es la verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu es la verdad. El Padre es el Dios soberano. El Verbo, habla del Verbo, porque Él es el Hijo, es el Verbo, y el Verbo es la palabra de Dios hecha carne. Eso significa el Verbo, la palabra de Dios hecha carne. Y el Señor Jesús, como el Verbo, da testimonio de toda la verdad de Dios. O sea, toda esta palabra de Dios, que bueno, ahorita la tenemos aquí en los celulares, pero toda esta palabra de Dios se hizo carne. La creación misma fue hecha por la palabra de Dios. He aquí dijo Dios, hágase. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice, en el principio el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Todas las cosas serán sujetas a Él. Entonces, el verbo da testimonio de la verdad y es la verdad misma, porque es la verdad encarnada. Se hizo carne, se hizo manifiesto aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, pues el Espíritu Santo da testimonio en el cielo y en la tierra de quién es Cristo, quién es su obra, cuál es la verdad de Dios. Hasta ahí vamos entendiendo, parece que es con el perdón y entre comillas, parece que es una cantaleta religiosa que ya todos sabemos y que todos conocemos. Pero vamos a adentrarnos un poquito más. El versículo 8 de este mismo capítulo dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, otra vez el Espíritu, el agua y la sangre, y esos 3 concuerdan.
¿Por qué otra vez el Espíritu? ¿Por qué el Espíritu aparece en los tres que dan testimonio en el cielo? ¿Y por qué aparecen los tres que dan testimonio en la tierra? Pregúntenme. Quieren que les diga, porque es que luego siento como que no. Me siento hablando yo solito. ¿Por qué da testimonio en el cielo y en la tierra? Porque el Padre está en el cielo, el Hijo está en el cielo, pero Dios es espíritu y está en todas partes. Y es por medio de su espíritu que Él es omnipresente. Él está en el cielo y Él está en la tierra. El Señor Jesús está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre. Allá están en el tercer cielo ellos dos, pero el Espíritu está aquí en la tierra y está también en el cielo y da testimonio. ¿Qué es dar testimonio legalmente? El otro día le metieron una demanda a una compañera médico y me hicieron ir a dar mi testimonio y tuve que hablar yo de un suceso que incluía, y mi testimonio era mi verdad, doy mi palabra. Dios da testimonio de sí mismo. Nosotros damos testimonio de nosotros mismos. Pero ante la ley dice que por la boca de dos o más testigos se confirma un acuerdo, un pacto, un testimonio, una declaración. Yo no puedo decir que soy cristiano, yo no puedo decir que soy hijo de Dios y vivir una vida distinta y no contar con los otros cuatro testigos. Del Señor Jesús y de la verdad de Dios y de su salvación y de su plan y de su persona, tres dan testimonio en el cielo y tres en la tierra. En la tierra, el espíritu, la sangre y el agua. Y el espíritu da testimonio en la tierra. Fíjense bien, cuando nosotros llegamos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Nosotros aceptamos y creemos en Dios y creemos en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, y viene el Espíritu Santo y nos convicciona. Él convence al mundo y da testimonio y nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Y nos convence y nos hace sentir seguros de que somos hijos. La pregunta aquí es esta: ¿estamos conviccionados de que somos hijos o tenemos duda? ¿Tenemos duda? Pregúntate, ¿soy hijo? ¿Me comporto como hijo de Dios? ¿Camino como hijo de Dios? ¿Tengo la convicción, como lo tuvo Simeón, de que si ahorita veo ya a Dios y me voy, sé que paso directamente con Él? ¿Tengo el testimonio de haber agradado a Dios como lo tuvo Enoc? ¿Tengo testimonio de ser hijo de Dios? ¿Me la creo yo? O sea, preguntémoslo, preguntémonos, porque si al preguntarnos nosotros tenemos duda, tenemos un problema y quiere decir que no estamos viviendo como debiéramos. El otro que da testimonio es el agua. Y el agua significa dos cosas. Número uno, la palabra de Dios. Las aguas de la palabra de Dios. Si nosotros nos exponemos y ya está comprobado que hay una estadística, estudios estadísticos han demostrado que si la persona lee la Biblia más de 4 horas
semanales, mejora su vida, mejora su manera de pensar, mejora su capacidad de tomar decisiones en momentos difíciles, mejora su capacidad de gestionar emociones en situaciones de angustia o de peligro o de tristeza, como por ejemplo pérdidas familiares, como por ejemplo accidentes. Está demostrado que si la persona lee la palabra de Dios más de 4 veces a la semana, se administra en su tiempo, en su vida, en sus finanzas de mejor manera. Está demostrado que si la persona lee la Biblia más de 4 horas a la semana, la gestión de sus emociones y su carácter cambia para bien. Es decir, la explosividad, la violencia, los pensamientos de odio, ¿cómo le llaman? Cuando te sientes, eh, eh, ¿cómo? Se me fue la palabra, pero te frustra, cuando te sientes frustrado y quieres sacar un coraje y golpear a alguien, esos sentimientos desaparecen, se aminoran, porque la exposición a las aguas de la palabra de Dios limpian nuestro ser, y el exponernos a la palabra de Dios es como hacer lo que Moisés hacía, ir, ir y presentarse delante de Dios y salir cada vez más brillante en su semblante, cambiado. Está demostrado. Y el otro significado de las aguas es precisamente el bautismo. Yo sé, por ejemplo, que de aquí creo que Cesarito hace falta que se bautice, no sé quién más no se ha bautizado. No es necesario que me lo digan, pero el bautismo número uno, es un mandamiento de Dios, del Señor Jesús. Bautícense. Número dos, es un acto de obediencia a ese mandamiento. Y tres, el sumergirnos es un acto declaratorio, público, que tú y yo hacemos una sola vez en la vida, en el que nosotros, al ser sepultados totalmente por las aguas, literalmente estamos diciendo que morimos a nosotros mismos y muere nuestro yo y resucita al salir de las aguas una nueva persona. Literalmente morimos al mundo y nacemos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Literalmente somos paridos por las aguas del Espíritu, por las aguas de la palabra, que es un acto de fe, es un acto de fe, es un acto público de pacto con el Señor, es un acto público de resucitar a la vida eterna y de dejar ahí sepultado el antiguo yo y comenzar una nueva vida. Si nosotros lo hicimos ya y estamos viviendo una vida diferente a lo que se supone que anunciamos con ese acto, tenemos un problema. Y digo tenemos un problema porque, mis amados hermanos, si nosotros no corregimos, ¿qué hacemos aquí? Mejor apagamos el Zoom y cada quien váyase por su lado. Pero si estamos aquí es porque hemos estado creyéndole al Señor que Él existe. Y ese es el punto. Ese es el punto. Y anótenlo porque al rato les voy a decir por qué ese es el punto. Número 3, la sangre. La sangre de Abel, el hijo de Adán que murió, que fue asesinado por Caín,
sangre que fue derramada en la tierra, clamaba y Dios la escuchaba. Dios escuchaba esa sangre derramada. La sangre de los justos que es derramada en la tierra habla y pide justicia. Y Dios escucha esa sangre. ¿De acuerdo? O sea, es decir, ¿la sangre tiene voz? Sí, hermanos, la sangre tiene voz. Porque en la sangre está la vida. Así dice. Ese es un misterio. No te puedo explicar. Solo sé que la sangre de los seres humanos habla. Y si es derramada injustamente, clama y es oída por Dios. Así lo dice su palabra. Ahora, el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz. Y todos, tú y yo sabemos que fue un acto injusto. Injusto para él porque él no pecó, pero lo mataron. Justo para nosotros porque nos cayó justito en el momento exacto. Nos salvó. Él se propuso, él se dispuso, él dio su vida y entregó su sangre. Y esa sangre fue tomada como un testimonial. ¿Dónde se ponía la sangre del cordero que se sacrificaba para traer perdón al pueblo? Se ponía en la tapa del propiciatorio, encima del arca, en el templo. Entraban al lugar santísimo el sumo sacerdote y ahí derramaba la sangre, en esa tapa del arca del pacto, del arca de la alianza que se llama propiciatorio y era donde se manifestaba la gloria de Dios. Entonces, al manifestarse la gloria de Dios ahí, ¿cómo se manifestaba la gloria de Dios? ¿Alguien sabe? ¿No? Les digo, o los dejo con la duda. ¿Eh? Miren, en el tabernáculo, afuera en el patio, alumbraba el sol. Era luz terrenal, como la que nos alumbra a ti y a mí acá afuera. En el lugar santo ya no había sol, estaba cerrado, no entraba la luz del sol. Lo único que alumbraba en esa oscuridad era la luz del candelabro, la menora, las 7 velas encendidas ahí que alumbraban hacia la mesa de la proposición. ¿Sí? El candelabro es tipo del Espíritu, la mesa de la proposición es tipo de Cristo. Ahí estaba el pan de vida. ¿De acuerdo? Pero en el lugar santo ya no había menora. No hay luz del sol, no hay luz de candelabro, no hay luz de fuego. ¿Cómo se iluminaba el lugar santísimo? Que era el que estaba detrás del velo. ¿Cómo se iluminaba? La gloria de Dios iluminaba ahí. Ya no era una luz natural, era una luz divina. La sangre que se derramaba ahí era consumida por ese fuego santo que dicen que es color azul. No sé yo, no sé. Ahí sí no me crean. Pero ese fuego santo y consumía la sangre. Entonces se encendía la gloria y el sacerdote veía la gloria de Dios. Esa era la gloria que le llaman los judíos la gloria Hakabot, la gloria santa. Y cuando había esa gloria santa se manifestaba la Shekinah, que era la nube de la gloria, que era lo que el pueblo veía desde afuera cuando Moisés entraba. Moisés entraba y veía la Hakabot, exactamente ahí en el propiciatorio. Pero el pueblo veía la nube de la gloria, la columna de fuego, la columna de la nube. Entonces, afuera, sol, lugar santo, candelabro, fuego con aceite, pues. Y adentro, luz divina.
Entonces, la sangre del Señor Jesús fue derramada ahí. Esa sangre es una sangre eterna, imperecedera, que marcó el nuevo pacto. Y ese pacto era el de yo les perdono, ahora son mi pueblo, yo les compro, yo los redimo, ahora son míos. Yo doy testimonio y la sangre es la marca. Ese es el testimonio de la sangre. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Esa sangre fue puesta en el propiciatorio, no del templo humano, no había. Ni siquiera estaba el arca en el templo. Cuando el Señor Jesús murió, derramó su sangre en la cruz, el velo se rasgó de ese lugar santísimo y ya no había arca de la alianza, no había. Ni siquiera Indiana Jones la encontró en sus películas. Está perdida el arca de la alianza. Ya no la encontraron. ¿Por qué? Porque ya no había arca de la alianza. Ahora el arca de la alianza o el propiciatorio donde se debía de echar la sangre y se derramó esa sangre fue en el templo que había en el cielo, que está en el cielo. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, vio, entró al templo, al verdadero templo de allá, el celestial, y derramó sus gotitas de sangre ahí como sumo sacerdote. Y se hizo el pacto eterno que tú y yo estamos viviendo y que rememoramos con la Santa Cena. ¿De acuerdo? De esa manera da testimonio. Pero avanzamos un poquito, avanzamos, avanzamos. Déjenme, avanzo aquí en mi resumen. El versículo 9. El versículo 9 dice que también hay un testimonio de los hombres. Estamos en el capítulo de Primera de Juan, capítulo 5. El versículo 9 dice que también hay un testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es mayor. O sea que de los testimonios que hemos estado viendo, que ya vimos el de la iglesia, el de los hermanos, el de todos, el de los ministros, el de la verdad, vemos también, ya vimos que el testimonio de la verdad es el testimonio del Espíritu, que el Espíritu es la verdad, que Jesús es la verdad y que Jesús, el Verbo, el Espíritu y el Padre son uno solo, que dan testimonio de sí mismo, de su verdad, de su plan, de su salvación, pero que también dan testimonio de ti, de mí. La verdad misma daba testimonio de Gallo en tercera de Juan capítulo 1. ¿De qué daba testimonio la verdad? De que Gallo andaba en la verdad y de que había hecho la verdad como suya, porque dice, de que andas en la verdad, de que andas en tu verdad. Entonces, nosotros tenemos que hacer a la verdad nuestra. ¿Quién es la verdad? El Espíritu, el Señor Jesús, Dios es la verdad. Lo hemos hecho nuestro, tan nuestro que lo defendemos o nos da vergüenza. En verdad, nos da vergüenza hablar de Dios, que sepan que somos cristianos. No hemos hecho su verdad nuestra, entonces. Preferimos no compartir, preferimos ser cristianos de la secreta y nos avergonzamos de la verdad. Hay un testimonio, dice el versículo 9, el testimonio de Dios y el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es mayor. Y el versículo 9 dice, el testimonio de Dios es el mismo con el que ha testificado del Hijo. ¿Quieren saber cómo ha testificado el Hijo? Creo que lo mencioné la vez pasada, pero ¿les digo o no les digo?
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo dijo cuando fue bautizado el Señor Jesús. Se escuchó la voz en el cielo. Juan la escuchó, el Bautista. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Eso lo dijo y lo volvió a decir el Padre cuando Pedro, Juan y el otro discípulo subió al monte con Jesús y se transfiguró Jesús y lo vieron transfigurado en toda su gloria y lo vieron hablando con Elías y con Moisés. Y cuando vieron esa visión ellos y lo vieron hablando a lo lejos con Moisés y con Elías, escucharon ellos una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oigan. El Padre dando testimonio. Y eso nos lleva al versículo 10. El que cree en el Hijo tiene este testimonio de Dios en sí mismo. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Este es mi Hijo. Jesucristo es mi Hijo. A él oigan. Ese es el testimonio de Dios. Dice el versículo 10, el que no cree hace mentiroso a Dios por no creer su testimonio sobre el Hijo. ¿Sí? Versículo 10, el que cree en el Hijo tiene este testimonio de Dios en sí mismo. ¿Tú crees en el Señor Jesús? Te hago la pregunta. ¿Tú crees en el Señor Jesús? ¿Le crees al Señor Jesús cuando Él habla? ¿Conoces su palabra? ¿Conoces cómo habla, cómo lo que Él dijo? ¿O eres de los cristianos que dicen, ayúdate que yo te ayudaré? Ni siquiera está en la Biblia. ¿Eres de esos cristianos que medio leen las cosas? O por ejemplo, de esos que dicen, ay, pero todas las cosas son para bien, pero no conoce su palabra, no conoce bien la palabra, inventan. No, las cosas son para bien. El versículo completo dice, esto es a los que aman al Señor. Esto es a los que fueron llamados conforme a sus propósitos. O sea, no es para todos. Las cosas no son para bien en todos. Es para los que aman a Dios. ¿Le creemos al Señor Jesús o creemos en Él nada más? Porque el diablo también cree y teme, pero no obedece, no le cree al Señor. Él piensa que tiene la victoria ganada o que puede ganar victoria, pero no. Nosotros le creemos al Señor, creemos que Él es Dios, que Él es la deidad, creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, creemos en la resurrección, hermanos, creemos que vamos a resucitar, creemos que cuando muramos vamos a pasar a la presencia de nuestro Dios y allá estaremos y tenemos esa seguridad, porque eso lo dijo el Señor Jesús. Creemos. Creemos que si nuestros ojos fallan, desviando nuestra mirada con lujuria, podemos caer en pecado. Creemos que es mejor que si nuestro ojo nos es motivo de caer, mejor quitarlo. El que no cree hace mentiroso a Dios por no creer su testimonio sobre el Hijo. Y dice aquí el versículo 9, hay un testimonio de los hombres. ¿Saben en dónde cae esos testimonios de los hombres? De los 5 que vimos en Tercera de Juan capítulo 1. Me quedan 5 minutos, espero aterrizar. El testimonio de los hermanos son hombres. El testimonio de la iglesia son hombres.
El testimonio de todos son hombres. El testimonio de los ministros o de los apóstoles son hombres. El testimonio de la verdad es Dios. Versículo 9 de Primera de Juan capítulo 5 dice, también hay un testimonio de los hombres. 4. Pero el testimonio de Dios es mayor. ¿Qué crees tú que hable Dios de ti en estos momentos? Porque hay un testimonio. El testimonio del Espíritu Santo en la conciencia de nosotros nos hace saber, inclusive si estamos bien o mal, porque Él grabó con letras de fuego su ley en nuestro corazón, al punto de que somos capaces de discernir lo bueno y lo malo, más cuando está el Espíritu Santo en nosotros. Si sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, nuestra conciencia nos dictamina de parte de Dios si estamos a cuentas con Él. La pregunta es, ¿la conciencia nos es ahorita limpia, hermanos? Mis hermanos varones, no estoy hablando de matrimonio, pero se incluye. No estoy hablando de santidad, pero se incluye. No estoy hablando de relación padres a hijos, pero se incluye. No estoy hablando de nada, pero estoy hablando de un todo incluido. Nuestra conciencia nos dicta que estamos bien con el Señor, porque ese es el testimonio que el Espíritu Santo tiene de nosotros. Y primero nos lo hace saber a nosotros. Pero ese mismo testimonio está allá en el cielo y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, versículo 10 dice, el que cree en el Hijo tiene este testimonio de Dios en sí mismo. El que no cree hace mentiroso a Dios por no creer su testimonio sobre el Hijo. Versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha, este es el testimonio, dice. Aquí ya habla de un testimonio. Versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el testimonio. Tenemos al Hijo, estamos bien con el Hijo, estamos bien con la verdad habla bien de nosotros, Dios habla bien de nosotros, nos asegura nuestra conciencia que estamos bien con el Señor o tenemos que corregir. Al punto de que si el Señor nos levanta hoy, ¿entraremos de veras a su presencia o no? Quiero dejar, si me permiten, 2 minutos más, el testimonio de la verdad. En Tercera de Juan capítulo 1 se menciona 5 veces la verdad. Ya vimos 5 veces que se mencionó testimonio, pero se menciona también 5 veces la verdad. Y la verdad tiene un testimonio, porque dice que la verdad misma da testimonio de este hombre gallo, que es el personaje que se habla, del que habla Tercera de Juan capítulo 1. Y vemos que hay 5 clases de verdades. Jesús como la verdad, él declaró ser la verdad y con su vida, sus enseñanzas y todo lo que él encarnó como el verbo, él habla de la verdad de Dios, él da testimonio de eso. El otro es el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da a nosotros ese testimonio a los creyentes de que andamos y de que andamos bien y que andamos en la verdad porque tenemos el testimonio y la conciencia tranquila. Luego, la verdad de las escrituras, número 3, la verdad de las escrituras. Y es en la Biblia dice que es la misma que
se considera la palabra de Dios y que es la fuente suprema de la verdad. ¿Sí? Nosotros tenemos que sumergirnos en esa palabra de Dios, en esa verdad. Luego, el testimonio personal, que es el de nosotros, de la verdad. Cuando tú y yo andamos en la verdad, tenemos una autoridad para hablarla. Si nosotros vivimos en la verdad, rápido se nos sale, es algo que brota, se nos sale en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. Vivimos en la verdad, le damos gloria. Pero si no vivimos en la verdad, hermanos, estamos en otro rollo, hablamos otras cosas, nuestras palabras son diferentes. Se nota, pues, cuando estamos llenos de esa verdad, cuando damos testimonio, se nota al hablar con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros papás. Se nota cuando hablas con tu gente con la que trabajas. Se nota cómo guardas el temor de Dios, cómo tratas de no sacar la palabrota, de no sacar la maldición. Se nota, mis hermanos, en el trato a tu mujer, en el trato a tus hijos, ese testimonio personal. Y luego el testimonio de la veracidad de Dios, número 5. Ese testimonio de la veracidad de Dios es ese que dice en Números 23:19, en donde Dios mismo declara, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no hará, ha hablado y no lo ejecutará. Él no miente. Él habla y dice la verdad, y su verdad es testimonio. Entonces, Él nos dijo, este es mi hijo. Y cuando Él habla y dice, Jesús es mi hijo, Rodolfo es mi hijo, Néstor es mi hijo, José es mi hijo, Fausto es mi hijo, César es mi hijo. Cuando Él habla eso, se le tiene que creer. Y si nosotros no creemos, si nosotros no somos congruentes con ese testimonio, lo hacemos a Él mentiroso. Lo hacemos a Él mentiroso. Y eso nos viene a hacer pecado. Por eso es importante que nosotros andemos en la verdad, hagamos la verdad nuestra y conozcamos la verdad. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero el versículo 11, el capítulo 11 de Hebreos, versículo 5 dice, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero el versículo empieza en el 5, dice, por la fe Enoc, por la fe. Y el versículo 6 es una continuación de este versículo 5. Dice, voy a leer, y antes, el 5, lo último del 5, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se relaciona con el versículo anterior? Sí. Sigue hablando de Enoc. Voy a repetir otra vez. Desde el principio del versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego acá, en el versículo 10 de Primera de Juan 5, nos habla ya de que el que cree en el Hijo tiene testimonio
tiene este testimonio de Dios en sí mismo, y el que no cree, el que no cree, el que no tiene fe, hace mentiroso a Dios por no creer su testimonio, por la fe. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por su fe, no nada más de creer así someramente, sí, sí creo en Dios, pero no creo su palabra, no la conozco, sí, sí creo en Dios, pero no, esto no lo creo, no, yo no creo que sea esto así, ¿eh? O sea, no, le crees a Dios ciegamente porque si tú no le crees, no crees que Él es Dios, no crees que Él es la verdad, no crees que medio vives, medio vivimos una religión, pero no creemos por completo, no terminamos de creerle a Dios todo lo que dice en su palabra. Vemos que otros le creen el hablar en lenguas y nosotros no nos cabe el hablar en lenguas, no nos cabe, lo cavilamos, lo queremos encuadrar en nuestra mente limitada. Vemos los beneficios de obedecer la ley de Dios, pero no nos cabe, porque lo cuadramos nosotros, lo queremos aterrizar, es decir, volverlo tan terrenal. Y hay cosas que a Dios, como por ejemplo, lo que les decía yo, eh, hace rato les decía yo, no me pregunten qué es, pero yo lo creo. Hay una manera, hay cosas que Dios no nos las explica, sino simplemente hay que creerle. En su ley a veces él decía, no harás esto, ¿por qué? Porque yo lo digo, yo soy Dios. Le creemos de esa manera, hermano. Podemos llegar a creerle así. Hay situaciones en las que Él nos dice, bástate mi gracia, confía. ¿Le creemos o creemos que Él necesita ayuda? Nos ha dicho, tienes la capacidad de hacer riquezas con tus manos. Camina, avanza, esfuérzate, sé valiente. Nos ha dicho, ensancha tu territorio, pero no creemos que es necesaria la oración, no creemos que es necesaria leer, no le creemos, no le creemos, y al no creerle, nos salimos del testimonio y de andar en la verdad. Y no vivimos como Enoc debiera, como Enoc nos menciona que debiéramos vivir, caminando con Él, dando como resultado de nuestro caminar el profetizar y el tener testimonio de que le agradamos. No serás puesto por cola, sino por cabeza. No serás vencido, tú serás vencedor. Yo te enseñaré mi camino. Mi palabra será para ti una lumbrera. Yo te diré, tú escucharás mi voz que te dirá es a la derecha o es a la izquierda, pero no nos metemos con él, no practicamos el oír. Yo oro y vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, si hemos sido gente incrédula. Perdónanos, Señor. De verdad, perdónanos, Padre, si como varones hemos fallado, Señor, en caminar contigo como lo hizo Enoc. Si hemos fallado, Señor, incluso en tener esa intimidad contigo, Padre, como la tuvo Enoc, al punto de que conocía tus secretos y conocía tus verdades y conocía los propósitos tuyos, tanto para uno mismo como para otros, como para la tierra, como para nuestra nación.
Perdónanos, Señor, porque no te hemos buscado como se debiera. Señor, perdónanos, Padre, porque no te hemos creído y al no creer no hemos caminado y no hemos andado en tu verdad. Y por lo tanto no hemos tenido ese testimonio, al punto de que a algunos nos da miedo incluso la muerte, Padre. Y no queremos ni siquiera pensar en que podríamos morir al rato, porque sabemos que si eso sucede, no nos iríamos al cielo contigo. Y preferimos andar caminando así a la deriva, como quien anda en en un juego de ruleta rusa, viendo en qué momento voy a estar bien, pero la mayoría de las veces estoy mal por no creer y por no rectificar mi vida. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Y enséñanos a volvernos a ti, mi Dios. Enséñanos, Padre, a ser esos hombres tuyos que tomemos tu verdad, tu persona, y que hagamos de ti algo nuestro, que podamos decir, mi amado es mío y yo soy de mi amado, que andemos en tu verdad, Señor, que tu verdad misma dé testimonio de nosotros. Padre, que no te hagamos mentiroso con nuestras vidas, sino que cuando tú hables y digas mi nombre, de que yo soy tu hijo, y lo digas delante de los ángeles y delante del enemigo, del acusador, ellos asientan y no les quede otra más que aceptar que verdaderamente soy tu hijo y de que tú te agradas de mí. Señor, enséñame a andar en tus caminos. Señor, enséñame de verdad. Fortaléceme, Padre. Fortaléceme, Señor, con tu Santo Espíritu, precioso Espíritu Santo. Ministranos en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por mis hermanos. Oro por mí. Ayúdanos a caminar, Señor, como estos varones tuyos y que nosotros podamos reflejar tu gloria, que nosotros podamos hablar de tus grandezas, de lo que tú nos hablas en la intimidad. Enséñanos, mi Dios, y pon en nosotros las ganas, el querer como el hacer, de buscar momentos de intimidad, Señor, cada vez mayores. Siempre me haces recordar, mi Dios, como cuando en mis épocas en el mundo conocía hombres que se tiraban al alcohol por días y yo se los admiraba. Yo no podía durar más de 8 horas, pero estos amigos tardaban un día, 2 días, 3 días, una semana, y lo hacían tan frecuentemente y cada vez más largo el asunto, hasta que permanecían completamente en el alcohol, Señor, y se iban por días y volvían a sus casas llenos de alcohol, llenos de vicios y de aventuras y cosas así. Y ahora yo puedo hacer, Señor, esto contigo, como lo hizo Enoc, que se iba un día, 2 días, 3 días y regresaba lleno de ti. Perdóname la comparación, Señor, pero el hombre tiene intimidad con quien tiene intimidad. Te pido que tengamos intimidad, Señor, contigo y no con otras cosas que puedan ocupar el lugar que tú te mereces. Ayúdanos, Señor, a no sobajar tu lugar con cosas que no valen la pena. Ayúdanos a no poner dioses ajenos delante de nosotros, sino que tú seas nuestro Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y llévanos a tus propósitos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén
y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Algo que quieran decir o comentar? ¿Nadie? Pastor David, Dígame. a mí me tocó el punto de la intimidad personal con Dios. O sea, que como bien dice en la pregunta, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, avanzan los días, las semanas, los meses y los años, y el Espíritu Santo nos impulsa a entrar a esa intimidad y la puerta está abierta, la invitación está abierta. Así que eso me queda, Pastor David, de, eh, de ver por mí mismo, ¿no? Y cada quien debe ver por sí mismo de que la invitación está abierta de parte de Dios y hay que profundizar porque Dios nos quiere revelar muchas cosas para, para servirle mejor y para los propósitos que Él tiene en nuestras vidas. Ese punto me tocó, me llamó mucho la atención. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué esperamos? Porque la puerta está abierta y el Señor está queriendo tener esa unidad para revelarse más y más y que para que nosotros crezcamos también. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Alguien más? Si no, para ya despedirnos. ¿De acuerdo? Bien, pues les bendigo, mis hermanos. Les bendiga mucho. Me da mucho gusto verles. Qué bueno que vinieron y gracias. Que el Señor nos bendiga a todos. Chao, chao. Amén. Amén. Bye, Fausto. Bye, Chucho, Néstor, hermano José, César, Rodo. Chao, chao.